Se trata, para el caso de la señalización R2, toda la información de señalización para este caso que está dada ahí corresponde a qué cosa, desde el punto de vista de lo más importante, los dígitos de los números telefónicos. Por lo tanto, en esta situación que aparece aquí, ¿qué se requiere? Se requiere saber en qué consiste el ANI y en qué consiste el DENIS, ¿cierto? ¿Algo se recuerdan de en qué consiste el ANI y en qué consiste el DENIS? Que eso fue la clase número 5 de telefonía 1 del año pasado. Así que no pueden decir que no saben, que no lo tienen. Puede ser que no se recuerde, pero lo tienen. ¿De cuál profe? Por lo tanto, el ANI, ¿qué implica? Información asociada al abonado llamante. Y esto de acá corresponde al abonado llamado. En definitiva, ¿esto qué implica el ANI? Número telefónico de abonado quien está originando, y el DENIS, número telefónico de abonado que va a recibir. Por lo tanto, el DENIS implica tener el número telefónico 2229 70 45. Y el caso del ANI del abonado llamante no lo colocamos. Para este caso ahí me interesa saber el número telefónico de abonado de esto. Entonces, si este abonado indica este numerito, sucede que todas las centrales tienen un registro de la numeración. Y ese registro de la numeración, ¿qué implica? Tener una pretraducción y traducción de cada uno de los dígitos de los números telefónicos. ¿Qué sucede? Que podríamos colocar este número telefónico como 229 70 45. Pero ya sabemos que en este caso el número se divide en la MCDU, este de acá también se divide en la MCDU, pero aquí el código de oficina tiene 3 dígitos y acá este tiene 4. Es decir, esto es válido para la numeración anterior y la nueva, da lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que cada central de cada operadora tiene el registro de la numeración para traducir y pretraducir la numeración telefónica. Y una de las cosas que tuvo que hacer cada operadora es habilitar la traducción de ese dígito. Porque antes era solamente con 3, pero ahora es con 4. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que el abonado de la central A va a querer llamar al abonado B. Por lo tanto, este abonado va a indicar el número telefónico, que puede ser en los dos casos, y esta central telefónica tiene algo que se caracteriza aquí en su interior por algo que usted conoce, y que son las tablas de enrutamiento. Y estas tablas de enrutamiento, cada central las tiene y tiene habilitada la numeración correspondiente a todos los números que puede recibir. Por lo tanto, esta central A va a tener en esta tabla de enrutamiento en la numeración 2229 y los 4 últimos dígitos que corresponden a la MCD. Por lo tanto, la central A, para este efecto, va a recibir toda la información de la numeración correspondiente a este abonado. Por lo tanto, aquí va a llegar a este registro de la central B todos los dígitos. Y como aquí también existen tablas de enrutamiento, ¿eso qué significa? De que la llamada tiene que seguir en curso para que llegue al destino. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la central B, de acuerdo a su tabla de enrutamiento, que no es la misma que esta, ¿qué hace? Solamente transmite desde B hacia C el último dígito del código de oficina más MCDU. Por lo tanto, la central C no necesita recibir en forma completa el número telefónico, que es un ejemplo. Por lo tanto, aquí la central recibe la MCDU más el último dígito. Por lo tanto, si analiza el 9 y después analiza la MCDU, y con el análisis de la MCDU, ¿qué va a suceder? Va a enviar la señal de alerta. ¿Cuántas centrales de tránsito puede haber entre las locales? Pueden haber todas las que quieran. Para este caso, el requerimiento para este ejemplo es una. Es decir, aquí podríamos colocar otra central telefónica, acá, la oficina central D,
¿Y qué sucede? De que esta central podría tener conexión con esta y con esa. Por lo tanto, sí, aquí podría. ¿qué es lo que sucede? Algo también que es conocido, podríamos decir que la central tránsito es la primera ruta y la central tránsito de acá a la D es la segunda ruta. Por lo tanto, esa situación que aparece aquí, ¿qué sucede si todos los circuitos para el tráfico de voz están ocupados? ¿Por dónde va a desbordar la llamada telefónica? Por la D. ¿Y eso qué significa? Que esta central también tiene su tabla de enrutamiento. Por lo tanto, el ejemplo tiene una sola, que tenga más centrales de tránsito es repetir lo mismo. Y ahí, para todas las centrales de tránsito, mandaría el número completo. Para el caso de la primera central, ¿por qué motivo? Porque podríamos tener la primera central local, la primera central tránsito, la segunda central tránsito, después la central local. ¿Ya? Ahora aquí podríamos tener la primera central local, la primera central tránsito, la segunda central tránsito, la tercera central tránsito y la central local. Pero ahí, entre todas las tránsitos, manda el número completo. No necesariamente. De acuerdo a lo que yo acabo de indicar, la última no necesita el número completo. ¿Ya? Puede ser que la primera, en realidad la primera le va a mandar el número completo. La segunda a la tercera el completo. La tercera a la penúltima pues puede ser que le envíe solamente los dos últimos. Y esta última envía al último y más la MCDU. Ah, ya. Pero eso depende como esté programado aquí. Cada central. En cada central. No todas las tablas de enrutamiento son iguales. Todas esas son ya. distintas. Ya, entonces, Dependiendo de la numeración. Y dependiendo si hay una o dos o tres o cuatro o cinco centrales, todas las tablas de enrutamiento son diferentes. ahí la central de tránsito va a decir quiero la MCDU con dos Justamente. códigos de oficina o con uno. Justamente, Ya. eso es lo que sucede. Entonces, para este caso de esta numeración, hay varias posibilidades. La primera es el 222297045. También está 97045. Después viene el 297045. Y después viene, para el caso, 2297045. Por lo tanto, para ese caso, tenemos tres posibilidades, considerando solamente un número telefónico con 7 dígitos. Pero ¿qué sucede? Que ahora todo el mundo sabe que hay uno adicional. Por lo tanto, para este caso, ¿cuántas posibilidades tenemos? Para este caso, el 9 con el 2 y con el 2 al comienzo, ¿cierto? Una de las cosas que podría ser, pero muy escaso, porque a veces la central de destino necesita más información, ¿cuál podría ser? Con el 7045. Solamente con el 7045. Pero ¿qué sucede? Que la central telefónica podría tener, para este caso, no tan solo el 9. Podría existir un abonado que tenga el 87045. Y eso es un conflicto para la central. Y ahí tendría que agregar un número. Y ahí habría que agregar el otro dígito anterior. Y si no es suficiente, porque podría estar el 7, el 9 y el 8, y después viene el 2. Pero ¿qué sucede? Porque podría existir un abonado que tenga un 3. Y eso también es conflicto para la central. Por ese motivo que algunas tablas de enrutamiento tienen Número completo. el número completo. Esa tabla de enrutamiento depende de los abonados que tenga conectado directamente. No, depende de la numeración habilitada. Puede tener 10.000 abonados, no importa. Uno puede abrir la tabla de enrutamiento para esos 10.000 abonados. O sea, siempre se trata de programar con los menos números para Con los menos números que posible. transmita más rápido. Justamente, supongo. con la cantidad menor de números. Y si no es posible establecer una diferenciación, Se va. porque fíjense que podría existir aquí un número, otro terminal que tenga el 7045 y aquí el 8. Por lo tanto, la central, si tiene un resultado de enrutamiento el 8 y el 9 y después la MC2 igual, la central va a decir, ya, pues, ¿a cuál se lo envío? ¿Al que tiene el 8 o al que tiene el 9? Y como tiene dos números, la central ahí va a estar esperando. Por lo tanto, eso que implica no puede tomar decisiones. Entonces, para que tome decisiones, ¿qué significa esto? Que habría que colocar aquí un 2 y en este caso de acá también un 2, hasta ahí. Pero puede ser que la central tampoco tenga la posibilidad de enrutar. Por lo tanto, ¿cuál es la otra situación? Colocar a un 2 acá y este 2 de acá. Y eso sucedía con la numeración que tenía 7 dígitos. Es decir, hay centrales que necesitaban los 7 dígitos para enrutar.
Ahora hay centrales que necesitan ¿cuántos dígitos? Los 8. Pero no necesariamente los 8, pueden ser menos. Entonces, dependiendo de la cantidad de números que tenga, pueden existir 1, 2, 3, 4 posibilidades, incluido el número entero. Hay muchos casos en que a veces la cantidad de dígitos que existen en la central es tan grande que a veces la tabla de enrutamiento tiene números hasta los 12 dígitos. En realidad, la central, con toda la información que recibe, a veces no puede tomar la decisión para enrutar la llamada. Entonces, este modo que yo le he indicado es el que está operativo en este país. El otro modo del tramo a tramo es un sistema que es un poco más complejo y no nunca se usó acá. Ahora, esta situación del modo de enlace por enlace, eso que implica la central A le envía la información de inicialización a la B y esta ya no participa más en ese proceso. Y esta central le envía la información a la central C y esta central B deja de participar, por lo tanto la responsabilidad queda en la central C. ¿Por qué motivo podría ser así? Porque este podría ser de Movistar y de Entel. O esta podría ser de Movistar, Entel y Entel. Por lo tanto, ahí hay una situación que se puede dar y que tiene muchas posibilidades de enrutamiento. Entonces, eso que yo le acabo de indicar han sido las situaciones producto de la portabilidad numérica. Va a decir, ¿qué tuvieran que hacer todas las operadoras para habilitar el número 2? Modificar la tabla de enrutamiento.